Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron este fin de semana en Aruba. Muestra artística de niños en la clausura del año de Art is Fun. Se conocen más detalles del fatal accidente en moto de una joven en Bogotá. A partir de mañana, los ciudadanos venezolanos deberán presentar visa y pasaporte para entrar al Perú. Resultados de la Copa América 2024. A esta hora y como todos los días, les saludo y les doy una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Y el día de hoy oficialmente le damos la bienvenida a un nuevo mes. Hoy, 1 de julio, queremos desearle a todos nuestros televidentes que tengan un feliz inicio de mes y que este mes de julio esté cargado de muchísimas bendiciones, mucha prosperidad y mucha salud para todos ustedes. Como siempre, empezamos nuestra emisión el día de hoy con algunos accidentes que ocurrieron durante el fin de semana en Aruba, en donde en ocasiones la falta no solamente de precaución, pero también por personas que están manejando bajo los efectos del alcohol, se presentan estos choques. Ayer domingo, en el camino que va desde Sabana Liber, una señora que venía manejando una Hyundai Tucson se subió a una T sin darle preferencia a un Kia Picanto que venía desde el sur. El Kia Picanto tuvo bastante daño material en la parte izquierda, dejando también a la Tucson completamente dañada allí en la parte de la llanta, completamente destruida. Sin embargo, afortunadamente no hubo ninguna persona herida. La policía se presentó e hizo que la conductora en el Tucson hiciera la prueba de alcoholímetro y allí sobrepasó el límite y por eso fue detenida. La policía de tráfico también estuvo presente y tomó los datos. La grúa tuvo que llegar para poder retirar los vehículos. En otro hecho que también ocurrió en la madrugada de ayer en el camino que va a Quibaima, muy cerca de la rotonda de Balashi, a la altura de Drive-In, un conductor perdió el control de su auto y se volteó entrando al monte. La policía inmediatamente se presentó y notó que allí este vehículo se encontraba con las llantas al aire, metido inmediatamente en este monte. Después de esto se encontraron con una dama quien estaba manejando este vehículo. La policía entró en acción y logró sacarla. Ella no estaba herida, sin embargo estaba muy preocupada por lo que había ocurrido. La policía tomó nota allí un poco más al norte, viniendo como desde la parte del monte, según lo que indicaron. Por poco también este vehículo arranca un poste de luz perdiendo el control. Road Service atendió este accidente. Y otro hecho que también ocurrió el día de ayer, según lo que indicaron, en la T que está delante de South Show en Sabaneta, se registró un accidente bastante fuerte entre un pickup Isuzu y un Chevrolet Trax. Debido al impacto, la persona en el Chevrolet se fracturó su mano y en el pickup una dama resultó herida. La policía de tráfico también se presentó y tomó los datos. La ambulancia llegó y le brindó asistencia médica a las víctimas. Los daños materiales fueron considerables. Cambiando de tema, recientemente el ministro Glenn Vercruz y la ministra presidente, la señora Evelyn Wey Vercruz, se reunieron con directivas también de Eagle LNG para poder conocer un poco sobre los avances del proyecto que se están desarrollando. No solamente lo que se ha conllevado frente a este tema, pero también cuál es la duración que llevará este proyecto. Nós a finalizar a reunião entre o governo de Aruba e Eagle LNG e com hope e felicidade para anunciar aos pueblos que nós a definir roadmap moving forward, com cooperação de todas as instâncias, as companhias de governo, principalmente o Aruba NV, mas também os departamentos, que está dando full cooperação e com o commitment também de Eagle LNG que nós está move forward. Obviamente nós queremos mover, pero esse também vamos definir na próxima semana. Pero tudo costa muito bom e nós estamos felizes para Aruba, para sobre o projeto. Aqui tem uma grande oportunidade para Aruba, tem parte e aspecto de Eagle LNG com RDA, tem aspecto de Eagle LNG com Web Aruba. Obviamente tem uma inversão grande com Eagle LNG também assim para Aruba, instrumental de lograr trazer gás natural Aruba, processar e percorrer para suministrar na web e impacto que também tem riba nós controlar barra preço e corrente para Aruba é fundamental e pensei mesmo me quero compartir a grande notícia com os pueblos, com a reunião a terminar e a reunião a terminar com nós agri, nós estamos de acordo para nós
proceder y proceder lo más pronto posible, pero nos estamos move forward positivamente. En otra información, el día de ayer estuvimos presentes en el ballroom del Ritz-Carlton, en donde allí la organización Art is Fun estuvo clausurando el año 2023-2024 con sus alumnos y realizaron una exitosa muestra de arte. Cerca de 200 obras fueron expuestas allí en este ballroom. Esta es la exhibición anual de mi academia. Mi academia se llama Art is Fun. Art is Fun es una academia que practica el método Art is Fun, en el cual el niño tiene una combinación del método Montessori, la andragogía y el método cartesiano. De esa fusión de esos tres métodos, hemos logrado una fórmula en la cual el niño desarrolla desde los 4 años una capacidad increíble con el arte, tomando el arte como algo complejo. Arte no solamente pintura, es danza, es escultura, es fashion, es todo lo que podamos integrar. O sea, aquí tenemos una muestra del trabajo del año 2023-2024. Somos una academia, son 10 meses de clase igual que los colegios, ahora entramos en vacaciones. Entonces este es nuestro cierre de año. O sea, aquí tenemos una muestra de más de 200 piezas donde los niños muestran su trabajo y su esfuerzo de un año. Y hoy todos lo llevan a casa. Esto todo se lo llevan ellos hoy. Yo siento que el arte es una expresión humana intrínseca. Todos somos artistas, todos somos músicos, todos somos poetas. Lo que pasa es que no tenemos las herramientas. Si tú no tienes la herramienta correcta, tú no lo puedes hacer. Hay gente que nació con el talento, agarra un lápiz y pintan una maravilla. Hay otros que nos cuesta mucho y tenemos que empezar con la técnica de cómo hacerlo. Entonces, cuando tú le das a los niños los skills, las técnicas, ellos se ven capaces de hacer las cosas. Empieza la autoconfianza, el desarrollo positivo de que yo sí puedo. Y ahí empieza a nacer el estilo, el talento, las habilidades naturales. Entonces uno va viendo en qué es bueno el muchacho. Es bueno en acuarela, en acrílico, en óleo, en escultura, en madera, en clay. Entonces tú vas probando, como cuando tú llevas un músico cuando pruebas a un niño para una orquesta, tú le pones todos los instrumentos hasta que logras que el niño haga clic con un instrumento. Entonces, en este caso, le damos todas las herramientas técnicas sin que ellos se den cuenta. De los principios de la academia es que tenemos que enseñar cultura. La cultura se basa en el conocimiento. Les damos los nombres de los grandes maestros que han hecho una marca en el arte mundial. Entonces, el arte abstracto, escogimos 3 maestros. Uno Dutch, holandés, que es Piet Mondrian, que es el padre del arte abstracto geométrico, como está ahí, con sus colores primarios y todo su trabajo tan excelente. Luego cogimos Miró, porque es un pintor español que juega un poco con las figuras de una manera diferente que Mondrian. Y por supuesto no podíamos dejar de tener a Picasso. De Picasso estamos diciendo muy poco. Picasso es un mundo muy grande, apenas estamos viendo sus caras. Entonces, los niños a través de esos 3 maestros pudieron desarrollar técnicas y disfrutar viendo videos, explorando el maestro, su sentimiento con Picasso. Todos estos son los sentimientos de los niños con Picasso. Además tuvimos el maestro Botero, que celebramos su vida porque falleció el año pasado, y tenemos técnicas de impresión, técnicas de dibujo, hicimos make-up artist. En la academia hacemos todo un mundo de arte para que el arte nos acompañe en la vida. Hay niños que pintan antes de escribir, que comienzan a los 4 años. Yo de los 4 años los tomo, muchos pintan antes de escribir. Y no tenemos límite de edad, tengo alumnos de 80 años. Tenemos niños hasta los 16, 18 años, pero tenemos también adultos. Entonces, de alguna manera, el grupo infantil, las clases se dan por grupos etarios, por grupos de edad. Y entonces ellos comparten con su mismo nivel y sus mismos compañeros y desarrollan sus energías y desarrollan sus herramientas. Recuerda que la motoricidad fina y la motoricidad gruesa va con la edad. Entonces yo juego con esa actitud de enfrentamiento de las herramientas sin miedo. Porque si el niño tiene autoconfianza, logra todo. Es diseñado por María. Ella tuvo la bonita idea de hacer un diseño inspirado por Mondrian. Originalmente Yves Saint Laurent creó una colección con todas las pinturas de Mondrian y era de los años como 50, 60. Estamos aquí en el Art Show en Ritz-Carlton para exhibir todas las pinturas de los niños y los diseños de moda. Estoy aquí como mamá
y mi hija viene a tomar lecciones en Art is Fun, le encanta y es una oportunidad para ella enseñar la historia de arte y las técnicas de todas las artistas. Es un bonito momento, es un momento para celebrar todo el trabajo que han hecho, para disfrutar de todo ese bonito arte y a inspirar a más niños también que participen en arte. Empezamos nuestra ronda internacional con más detalles del lamentable accidente que ocurrió recientemente en Ciguaté, muy cerca de Bogotá, en donde una joven de apenas 21 años que iba en su motocicleta junto a un grupo de moteros tuvieron un accidente, pues varios de ellos le pasan por encima. Ahora lo que sus familiares piden es justicia. No hay derecho. Un grupo de motociclistas acabó con la vida de una joven trabajadora de 20 años que paradójicamente iba para su casa en moto. El hecho ocurrió esta madrugada en la vía que conduce de Ciguaté al municipio de Soacha, en Cundinamarca. Karen Martínez salió del call center donde trabajaba hacia las 10:30 de la noche. Con su novio y con una amiga decidieron ir hasta el municipio de Ciguaté a tomar una bebida caliente. Al regresar hacia su casa se encontraron con un grupo de moteros que al parecer estaban en una de las populares rodadas del día jueves. Como se ven las imágenes, los motociclistas golpearon la moto de Karen, haciéndola perder el control. Iban dos motos y venían aquí por el carril lento, cuando de pronto pasaron unas motos a toda velocidad, una la hizo caer y las que iban atrás pasaron por encima de ella y me la mataron. Dos de los responsables del accidente cayeron sobre la vía y a pesar de estar lesionados, levantaron sus motos, verificando los daños y se quedaron durante unos minutos en el sitio. Hablaron entre ellos mismos y aprovechando que nadie los estaba reteniendo, se marcharon dejando a la joven muerta sobre la autopista. Cayeron dos motos, pararon, se quedaron acá y emprendieron la vida de una vez. Lo que nunca se enteraron es que un camión llevaba cámaras de seguridad y toda su falta y el plan de huida quedó registrado. Lo increíble es que siendo ellos mismos moteros, no tener como esa empatía entre ellos mismos. Si saben que ellos mismos cometieron el accidente, ¿por qué emprenden la vida? ¿Sí? Porque no tienen empatía y tienen eso en cuenta. Yo sé que ellos están y saben dónde están y saben quiénes fueron, entonces les pido a las autoridades que hagan justicia, por favor. La familia de la víctima pide a las autoridades que capturen a los motociclistas responsables de este grave accidente y que quedaron registrados en esas cámaras del camión. Como todos sabemos, tanto el mar Atlántico y el mar Caribe están en este momento registrando la presencia de la tormenta o el huracán conocido como Beryl. Ante esto, en Colombia ya se están preparando frente a los cambios que se han generado frente al clima y cómo el paso de esta tormenta puede también afectar varios municipios. Ante el tránsito de la tormenta tropical Beryl por el Océano Atlántico, el IDEAM activó el Plan Nacional de Respuesta por Ciclones Tropicales, con el que las autoridades en el Caribe activan los protocolos de contingencia. El IDEAM sigue en constante monitoreo para determinar los avances y emitir los comunicados permanentes. En el Departamento del Atlántico se encuentra activado un PMU virtual con todas las instituciones de socorro y todos los comités de gestión de riesgos municipales. A través de este comunicado se advirtió sobre la posibilidad de que la tormenta tropical se eleve a la categoría de huracán en los próximos días, generando fuertes vientos y oleaje. La máxima cercanía al territorio nacional, según las autoridades, se prevé para el próximo martes o miércoles, por lo que las autoridades entregan algunas recomendaciones. Eviten por todos los medios tratar de arrojar basuras o artículos de mayor tamaño a nuestros arroyos. Esto hace que se den las crecientes súbitas y se generen las inundaciones. A su vez también revisemos cómo están las estructuras de nuestras casas, revisemos todos nuestros tejados, cómo están los amarres de nuestros techos. Las autoridades mantienen los monitoreos para verificar la trayectoria que tome la tormenta dentro del Mar Caribe. Y preste mucha atención porque a partir de mañana, 2 de julio, las autoridades migratorias en el Perú han anunciado nuevos cambios frente a sus políticas migratorias. Indicaron que los ciudadanos venezolanos deberán tener visa y pasaporte vigente para poder ingresar a territorio peruano.
Deberán presentar visa y pasaporte para ingresar al Perú. Es lo que ha dispuesto la Superintendencia Nacional de Migraciones como requisitos de entrada para los ciudadanos venezolanos al territorio nacional. La resolución fue oficializada en el diario El Peruano y entrará en vigencia a partir de este 2 de julio, una medida que la comunidad venezolana ha recibido con descontento. De acuerdo al presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, los más afectados con la decisión serán los grupos familiares que estaban por reunificarse durante este año. El año escolar en Venezuela culmina en julio y ya muchos padres habían programado traerse a sus hijos para reunificarse, ya incluso habían comprado pasajes, boletos aéreos para traérselos al Perú y ahora se encuentran con esta decisión que obviamente echa por la borda esta posibilidad. En ese sentido, hizo un pedido al gobierno para flexibilizar la medida para niños, madres gestantes y adultos mayores. Que se evalúe la posibilidad de seguir flexibilizando algunas medidas que permitan la reunificación familiar para que estos niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, puedan venir al Perú sin la necesidad de tener una visa. Aseguró que los costos para adquirir el pasaporte venezolano aún siguen siendo elevados. Pues el pasaporte venezolano tiene un costo de $320 en un país donde un maestro, por citar solamente un ejemplo, un maestro tiene un salario mensual de $8. Cambiando de tema, las altas temperaturas siguen afectando a los migrantes que están trabajando en distintas áreas en los Estados Unidos. Allí muchos de ellos indican que las inclemencias del clima hacen que ellos también tengan diferentes, no solamente efectos en contra de su salud, pero que no puedan conseguir el sustento debido al calor. El informe es de La Voz de América. Pues afecta bastante lo que es el calor, o sea, a cada rato quiere uno estar bajando porque se deshidrata uno rápido. Para Armando y sus compañeros que instalan y reparan techos, la época de verano en Phoenix, Arizona, es de las más difíciles, ya que el calor no solo los afecta en su salud, sino también en su rendimiento. A consecuencia de tantas veces que se están agarrando descanso, pues eso afecta la obra, eso afecta a que no se produce lo mismo al día que lo que antes en tiempo de, pues, que está la temperatura mejor. Se estima que cada año en Estados Unidos se pierden $100,000 millones debido a la disminución de la productividad por el calor, y si no se toman medidas para frenar el calentamiento global, las pérdidas alcanzarían los $200,000 millones en 2030 y los $500,000 millones en 2050. Entonces la gente no solo puede trabajar menos horas porque no puede estar afuera, sino que tiene una mayor probabilidad de estar enfermo y no estar disponible para trabajar. Los hispanos son los que más tiempo se exponen a temperaturas superiores a los 32 grados Celsius con 42 días en promedio al año. En segundo lugar, los afrodescendientes, luego los blancos y en cuarto lugar, los asiáticos. Es algo terrible, pues le pega escalofrío y pues se siente que se quiere ahogar uno, pues. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Enfermedades transmitidas por animales. Buchi, Bangune. O Aruba danos sushi isleta, Pasigi cuidanos cultura, se estar aportando. Los Aruba dushi tera man unen y man ayudan, sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando. Cultura el futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Viaje intermundo con Aruba Airport. Durante temporada de fútbol, sigue o equipo preferido do mundo. Viaja directo por de Aruba para Brasil, Colombia, Perú, Holanda, Inglaterra, América, Canadá y mucho más. Sea porque explorar ciudad grande, disfrutar de naturaleza o visitar familia y amigos. Aruba Airport te conectamos con el mundo entero. Visita airportaruba.com para más información de los vuelos. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Esta piedra bonita.
Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suota kay baby kini? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá lá para spray para dentro. Então, mané, me bisa mai kaba. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o com mais, mas se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ai, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esquina. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes conocen el término de zoonosis? Pues esto al parecer contribuye a las enfermedades que son transmitidas a base de los animales y que pueden afectar a los humanos. Pero ¿esto es mito o es una realidad? ¿O cuáles de pronto las complicaciones que puede tener una persona? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las zoonosis constituyen un grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre por contagio directo con un animal enfermo, ya sea a través de algún fluido corporal como orina o saliva, o a través de mosquitos, insectos u otros como bacterias, virus, hongos. Las más comunes en Puerto Rico son la rabia y la leptospirosis, pero hay un sinnúmero de cosas. Esas son las que más se hablan porque son las que podrían ser mortales para la persona si no lo cogemos a tiempo, especialmente la rabia que no tiene tratamiento. Pero aquí me llega un sinnúmero de animales que tienen, por ejemplo, sarna, y eso es algo que se le puede pegar a los niños. A mí me han llegado niños aquí que yo le tengo que decir a sus papás, por favor, tienes que llevarlos a que los verifiquen porque el nene cogió sarna porque el animal tenía sarna. Hay un tipo de hongo que se llama ringworm, que es bien común también, que se nos pega por contacto directo con estos animales que lo tienen, e incluso hay animales que no van a tener síntomas y entonces tengo las personas que lo cogen también. Con el cambio climático, que ha venido con altas temperaturas, fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y alteración a los sistemas alimentarios, ha provocado un aumento en la zoonosis y las enfermedades. Como todo animal, toda enfermedad, van a ser enfermedades nuevas y van a haber otras que van a estar evolucionando. Hay algunas que no eran contagiosas o zoonóticas al humano y que ahora sí lo van a hacer, y un ejemplo que te puedo dar. Hace mucho tiempo el Lyme disease no era algo que se hablaba en Puerto Rico y todavía hay muchas personas que aún no saben lo que es, y es una enfermedad que ya está en Puerto Rico y hay que reportarla, y eso se puede transmitir al humano. Viene de una garrapata, la garrapata se me le pega al perrito y el perro, o la garrapata, ¿verdad?, teniéndolo, me lo puede transmitir. Así que es bien importante que las personas sepan de esa enfermedad. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llegan los resultados de la Copa América 2024. Tuvimos un fin de semana no solamente de ya eliminados de la Copa América, pero también de los clasificados a los cuartos de final. Esta sección es patrocinada por Cerveza Chile. La selección brasileña goleó 4-1 a Paraguay en la Copa América con 2 goles allí y otros tantos. La selección de fútbol de Brasil retomó su camino allí en la Copa América tras golear el viernes 4-1 a Paraguay con un doblete de Vinicius Junior en la segunda jornada del Grupo D. Brasil, que en su debut en el torneo dejó muchas dudas al empatar sin goles ante Costa Rica, completó la cuenta con los goles allí de Savinho y Lucas Paquetá, quien falló un tiro penal. La selección pentacampeona del mundo registra 4 puntos en segundo lugar. El grupo lo lidera la selección de Colombia.
En otro juego también que ocurrió el pasado viernes, Colombia se clasificó a los cuartos de final de la Copa América tras vencer 3-0 a Costa Rica, liderando el grupo D con 6 puntos. James Rodríguez, Davison Sánchez y John Cardona anotaron los goles del triunfo, manteniendo el invicto de Colombia en 25 partidos. La selección de fútbol colombiana ya clasificó a los cuartos de final. Colombia quedó como líder del grupo D con 6 puntos, 2 de ventaja sobre Brasil, que goleó 4-1 a Paraguay. Un partido histórico que ahora se espera muy seguramente entre Colombia y Brasil. En otro juego también, Canadá avanza a cuartos de final de la Copa América con el empate 0-0 ante Chile. La selección de fútbol de Canadá logró el sábado un histórico pase a los cuartos de final de la Copa América tras empatar a 0 goles a Chile en la última jornada. La selección de la CONCACAF, que participa por primera vez en la Copa América, finalizó con 4 puntos en el segundo lugar del grupo que lideró Argentina, quien registró 9 unidades tras ganarle 2-0 a Perú. Allí, Chile y Perú se van eliminados con 2 y 1 punto respectivamente. En otro de los partidos claves, Argentina venció con doblete de Lautaro Martínez a Perú, que cayó eliminada en la Copa América. Así, Argentina avanzó a los cuartos de final de la Copa América tras vencer 2-0 a Perú con 2 goles de Lautaro Martínez. Con esta victoria, Argentina lideró el grupo A con 9 puntos, eliminando a Perú. La selección de fútbol argentina avanzó este sábado a los cuartos de final de la Copa América. Argentina quedó como líder en las unidades allí en la tabla de posiciones, mientras que Perú se despidió con 1 punto de la Copa América 2024. Otro de los juegos que lamentablemente también una selección cayó eliminada fue México tras empatar 0-0 contra Ecuador. Ecuador avanzó a los cuartos de final de la Copa América tras empatar a 0 goles con México, que quedó eliminada en la fase de grupos. Ecuador enfrentará a Argentina en la siguiente fase. En tanto, México se quedó en el tercer lugar con 4 unidades, pero allí la diferencia de gol que su rival hizo el domingo. El partido disputado en este estadio fue intenso y disputado en el medio campo. Y el último juego que también se llevó a cabo este fin de semana y que tiene a los venezolanos ilusionados, ya que la selección de Venezuela terminó con puntaje ideal la primera fase de la Copa América 2024. Allí, según lo que indicaron, tras un fin de semana con definiciones y clasificados y eliminados, la selección de Venezuela goleó a Jamaica e hizo historia al finalizar la fase de grupos de Copa América con puntaje ideal y solo un gol en contra. Allí también están esperando los venezolanos este gran triunfo para que así la Vinotinto siga avanzando. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix junto a Spirit. Estamos en la temporada de vacaciones y qué mejor que disfrutar con nuestras familias en mágicos destinos como por ejemplo Fort Lauderdale junto con Spirit. Así que haz tus reservas ya mismo a través de www.spirit.com y entra a la aventura de este destino. O también para más información ingresa a www.airportaruba.com. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su casa en Telearuba y les hacemos la invitación para que continúen bien conectados con esta temporada de la Copa América, porque la Copa América se vive a través de Telearuba. Continúen con la buena programación, nos vemos mañana en una nueva emisión.